Imaginen el siguiente escenario por un segundo. La policía llega a una casa, derriba la puerta y arresta a una persona. Y esta persona no ha cometido ningún crimen. O sea, no tiene armas en su casa, cero antecedentes. Nada, un ciudadano común. Exacto, un ciudadano común y corriente. Pero resulta que el día de ayer, compró un mapa de la ciudad. Y la policía, usando un algoritmo o, digamos, un modelo de inteligencia, calcula que en 5 años esta persona tiene un 80% de probabilidades de asaltar un banco. Así que pues la encierran hoy. Y bueno, para cualquiera que escuche esto suena a una película distópica, no, ciencia ficción pura. Totalmente. Pero el tema es que cuando damos el salto de la policía local al derecho internacional, esto ya no es ciencia ficción, es literalmente la realidad de cómo funciona la seguridad global hoy en día. Y es un cambio de paradigma brutal, porque altera la base misma de cómo entendemos la justicia. O sea, pasamos de un mundo que reaccionaba a los hechos materiales a un mundo que, con muchísima ansiedad, intenta adivinar y neutralizar el futuro. Y precisamente por eso hoy vamos a hacer una inmersión a fondo en este tema. Este análisis está diseñado casi como la guía de estudio definitiva. Ya saben, esos apuntes salvavidas para cualquier estudiante de primer año de Derecho o simplemente para quienes quieren entender por qué el mundo se siente en una emergencia permanente. Claro, estoy lista para desempacar esto. Porque no solo vamos a repasar qué cambió tras los ataques del 11 de septiembre, sino cómo los abogados, militares y presidentes justificaron lo que antes era injustificable. Criminalizar el futuro. Exactamente. Y, bueno, para entender esta telaraña legal, primero tenemos que hablar de la regla original, la regla que se rompió en el año 2002. Antes de eso, la estrella del derecho internacional era la defensa anticipada, ¿verdad? Así es. La defensa anticipada dictaba que un país solo podía usar la fuerza si un ataque en su contra era inminente. Y esa palabra, inminencia, era el candado que sostenía todo. Inminencia. O sea, tenías que ver el peligro venir. Exacto. Exigía pruebas físicas innegables. Por siglos, la regla fue que no puedes bombardear a otro país solo por una sospecha. Tenías que ver, por ejemplo, tanques acumulándose en la frontera, o imágenes de satélite mostrando misiles activándose. Algo medible y a horas de suceder. Volviendo a la analogía del asalto, es como si la policía interviene porque el ladrón ya está en la puerta del banco con el pasamontañas puesto. Con el arma desenfundada. Ahí la amenaza es real e inmediata. Pero claro, luego llega el año 2002. Se publica la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lo que conocemos como la doctrina Bush. Y de repente, ese requisito de ver el pasamontañas, pues se tira por la ventana. Sí, lo desechan por completo. Los textos que tenemos aquí muestran que el argumento principal fue que los terroristas ahora operan en las sombras, buscan armas de destrucción masiva, y si esperamos a ver la amenaza inminente, ya vamos a estar muertos. Ese fue el argumento exacto. Y así nace la guerra preventiva. Pero desde el punto de vista legal, ¿cómo lograron justificar lanzar misiles basados en una probabilidad a largo plazo? Bueno, usaron un argumento de necesidad existencial. Dijeron que la naturaleza del enemigo había mutado. Imagina que el derecho internacional es una casa enorme diseñada para soportar terremotos. Ok, terremotos siendo guerras tradicionales. Exacto. Guerras entre países, ruidosas, predecibles. Pero de pronto, el problema ya no son los terremotos, sino una plaga de termitas invisibles que se comen los cimientos. Las reglas contra terremotos no sirven contra termitas. Vaya, esa imagen es buenísima para un estudiante de Derecho. Las leyes viejas no contemplaban a un grupo de 20 personas sin país capaces de causar tanto daño. Por eso la doctrina Bush argumentó que la inminencia debía adaptarse. Afirmaron que tenían el derecho de atacar amenazas emergentes mucho antes de que se formaran. Pero esto volvió loco al resto del mundo, ¿no? He leído que otras naciones, especialmente del sur global, criticaron esto duramente. Las críticas fueron y siguen siendo feroces. Muchas naciones no occidentales ven esto, francamente, como una excusa para el imperialismo. Claro, como un cheque en blanco. Exactamente. Argumentan que si una superpotencia se otorga el derecho de atacar primero basándose en lo que cree que pasará en 5 años, se elimina cualquier límite legal. La tensión ética ahí es inmensa. Es seguridad nacional aplastando los derechos humanos básicos y la soberanía. Y una vez que abres esa puerta, cerrarla es casi imposible.
Lo que nos lleva a la línea de tiempo. Porque la administración Bush rompe la regla, pero los presidentes siguientes no la arreglan, solo hacen malabares con ella. Así es, hacen adaptaciones tácticas, pero el núcleo preventivo se queda. Pasemos a la era de Barack Obama, más o menos hacia el 2015. Las fuentes muestran que su equipo intentó cambiar la narrativa. Querían salir de la guerra global contra el terror y llevar el problema a los tribunales, al sistema de justicia penal. Sí, hubo un esfuerzo por restaurar una imagen de legalidad estricta. Querían demostrar que las instituciones democráticas podían manejar esto sin estar en guerra perpetua. Pero aquí hay una contradicción alucinante en los documentos. Querían usar tribunales, pero al mismo tiempo, esa misma administración fue la que disparó el uso de drones letales. Multiplicaron los ataques con drones enormemente. O sea, listas de objetivos, misiles desde el cielo en países donde no había guerra oficial, sin juicio, sin abogado defensor. ¿Cómo los abogados del gobierno justificaron esto mientras decían defender el Estado de Derecho? Fue un ejercicio de gimnasia legal tremendo. Para evitar que se consideraran ejecuciones extrajudiciales, tuvieron que redefinir la inminencia de nuevo. Crearon un concepto que los académicos llaman inminencia elástica. Inminencia elástica. Suena oxímoron total. O algo está a punto de pasar o no lo está. Lógicamente sí, pero jurídicamente argumentaron que si un líder terrorista está continuamente planeando ataques, entonces la amenaza es continua. Y si es continua, siempre es inminente. Vaya. Estiraron la palabra hasta que significó lo que ellos querían. Literalmente. Y sumaron otro criterio. Dijeron que la fuerza letal era válida si el individuo estaba en un país cuyo gobierno no podía o no quería arrestarlo. Entonces los drones solucionaron el problema táctico porque no envías trotas, pero la crisis jurídica se profundizó. Y esto nos lleva al siguiente salto en nuestra línea de tiempo legal. Entra Donald Trump en 2017. Y vemos un giro diferente. Se enfocan en destruir lo que los militares llaman santuarios. Los santuarios históricamente eran territorios físicos, una montaña aislada, un estado fallido. Exacto. Pero los documentos muestran que el santuario cambió de forma. Pasó del territorio físico al mundo digital, lo que la inteligencia llama going dark, o quedarse a oscuras. Este es un punto crítico. Y aquí es donde la guerra preventiva choca con la vida diaria de cualquier persona. O sea, el santuario ya no era una cueva, era un chat de WhatsApp con encriptación. Era el celular que tenemos en la mesa. Es un cambio radical, porque la prevención depende de saber el futuro. Si los sospechosos usan encriptación de extremo a extremo, las agencias de seguridad se quedan ciegas. Ya no pueden anticipar. Por eso vimos esa presión inmensa sobre Silicon Valley, ¿verdad? El gobierno exigiendo puertas traseras para saltarse la encriptación. Exactamente. Pero la tensión ética ahí es evidente. Si le creas una puerta trasera al gobierno para atrapar a un terrorista, estás creando una vulnerabilidad en la privacidad diaria de millones de personas. Cualquier hacker o régimen autoritario podría usar esa misma puerta. Así es. Las doctrinas de prevención modernas afectan directamente tu seguridad digital. Y esto demuestra que, ya sea con drones o hackeando servidores, el motor del Estado siempre fue el mismo desde 2002, la anticipación. Es fascinante. Pero mientras Estados Unidos intentaba resolver esto desde el cielo o en servidores, la Unión Europea tomó un camino muy distinto. Y francamente me parece igual de perturbador desde el punto de vista del derecho. Ah, la estrategia europea de 2005. Es el contraste perfecto. Históricamente, Europa odia la idea de la fuerza militar preventiva unilateral, por su propia historia. Así que decidieron que el frente de batalla no estaba en el desierto, sino en sus propias ciudades. Sus propios barrios. Crearon programas de contrarradicalización. Y esto es llevar la guerra preventiva a las escuelas, a las universidades. Identificar al extremista antes de que se convierta en terrorista. Pero a ver, ¿me estás diciendo que un profesor universitario o una enfermera tienen que actuar como informantes del Estado? Básicamente sí. Se les pide que detecten señales de radicalización. Pero eso suena a que el Estado se mete en la cabeza de los jóvenes. ¿Cómo afecta esto a las escuelas? Las afecta profundamente, porque la contrarradicalización opera en el espacio precriminal. El estudiante no ha comprado un arma. Tal vez solo está expresando un resentimiento político fuerte o cuestionando la política exterior de su país en clase. ¿Pero eso no es un delito?
O sea, ¿cómo diferencias a un universitario rebelde, como hay millones, de una amenaza de seguridad nacional? Ese es el problema. El derecho no tiene una línea clara para eso. Quienes defienden el programa dicen que es mejor intervenir con trabajadores sociales ahora que con policías después. Prevención social en vez de misiles. Exacto. Pero los defensores de derechos humanos alertan del enorme efecto paralizante. Si un estudiante sabe que un comentario polémico en clase lo puede meter en una lista de riesgo del gobierno, la libertad de pensamiento muere. Se vigila el comportamiento y la ideología. ¡Qué locura! O sea, drones en el cielo, servidores hackeados y aulas vigiladas. Esto me lleva a una pregunta clave. Si no estamos peleando contra un ejército con uniforme, legalmente, ¿cómo termina esta guerra? La respuesta más honesta y perturbadora es que no hay un marco legal para que termine. Porque antes, no sé, tenías 1945, un barco, el USS Missouri, líderes firmando la rendición, ayer era guerra, hoy es paz. Un evento físico e indiscutible. Pero hoy, el terrorismo es una táctica, una idea. Nadie va a firmar una rendición en un barco en nombre del extremismo. Al basar la seguridad en la prevención de riesgos futuros, creaste una misión infinita. Porque el riesgo nunca llega a cero. Exacto. Y esto crea un estado de excepción permanente. De hecho, las fuentes dicen que esto borró 3 fronteras legales sagradas. La primera, la línea entre la guerra y la paz. Ya no existe. Vivimos en un conflicto de baja intensidad constante. La segunda, la frontera entre violencia legal del Estado y violencia ilegal del terrorista. Claro, cuando el Estado usa asesinatos extrajudiciales justificándose en la emergencia, empieza a parecerse estructuralmente al enemigo que combate. Su autoridad moral se fractura. Y la tercera, la línea entre la norma y la excepción. Los derechos humanos deberían ser la norma. Pero la excepción se comió a la norma. La vigilancia masiva ya no es una medida temporal de emergencia, es la burocracia estándar de nuestros días. Bueno, para cumplir nuestra promesa con quienes nos escuchan, vamos a consolidar todo esto. Habíamos dicho que haríamos una especie de guía de estudio, un cuestionario de práctica para ese examen final de Derecho. Me parece perfecto. A ver qué tienes. Muy bien. Haremos un simulacro rápido. Yo planteo el escenario táctico y tú nos das el diagnóstico legal. ¿Lista? Lista, dispara los escenarios. Escenario 1. Imágenes de satélite confirman que un país vecino está abasteciendo de combustible a misiles que apuntan a tu capital. Faltan horas para el lanzamiento. Atacas primero y destruyes las plataformas. ¿Qué concepto es? Ese es el ejemplo del libro de la defensa anticipada. La amenaza es material, visible y a horas de ocurrir. Bajo el derecho clásico, esto es autodefensa legal. Perfecto. La policía frente al banco. Escenario 2. Agencias informan que un grupo radical en un país lejano investiga armas biológicas. No tienen el arma aún, no hay fecha de ataque, pero su retórica es muy violenta. Mandas drones y eliminas el campamento. Ah, aquí estamos en la guerra preventiva. La acción se basa en probabilidad futura, no en inminencia inmediata. Para la mayoría de la comunidad internacional, y especialmente para los países no occidentales, esto es una violación del derecho. Es castigar un crimen que aún no ocurre. Muy claro. Escenario 3. Una trabajadora social en Europa nota que un joven brillante pasa mucho tiempo en foros marginales y critica la política exterior. Lo inscribe a la fuerza en un programa de mentoría del Estado. Eso es contrarradicalización. El Estado interviene en la etapa precriminal con herramientas civiles. Pero ojo, es un campo minado ético, porque roza la violación de la libertad de expresión. Cierto. Y escenario 4. Toda la logística de un grupo extremista ocurre dentro del chat encriptado de un videojuego masivo. El gobierno demanda a la empresa del juego para que quite la encriptación. Ese es el concepto moderno de santuario y el fenómeno de going dark. La batalla aquí es seguridad preventiva versus derechos de privacidad digital de millones de usuarios comunes. Excelente. Oye, y una cosa más para la guía de estudio. Imagina que te piden hacer un debate simulado entre un defensor de derechos humanos y un oficial de seguridad nacional sobre ataques preventivos. Resúmelo en 30 segundos. Claro. El oficial de seguridad diría, mi deber primordial es que la gente no muera mañana. Si sé que un ataque se está planeando, esperar a que cumpla los requisitos legales de inminencia es un suicidio moral para mi país. ¿Y el defensor de derechos humanos? Respondería, si atacas sin pruebas inminentes, tú te conviertes en el agresor.
Estás destruyendo el Estado de Derecho internacional y abriendo la puerta a que cualquier país invada a otro argumentando que tenía miedo del futuro. Uf, brillante. Creo que con esta disección cualquier estudiante está más que preparado para sobrevivir a su examen. Hemos visto cómo la ley nos pedía esperar el golpe y cómo el miedo nos llevó a intentar arrestar el futuro. Y bueno, me gustaría dejar a la audiencia con una reflexión final. Una idea para masticar. Adelante, te escuchamos. Vimos cómo nuestras leyes internacionales se crearon en el siglo XX. Son arquitectura para un mundo de naciones que declaran la guerra en papel y firman la paz en barcos. Reglas claras para terremotos. Sí, las reglas viejas. Exacto. Pero hoy luchamos contra amenazas invisibles, algorítmicas, descentralizadas. Entonces, la pregunta provocativa no es solo si la guerra preventiva es legal. La verdadera pregunta es, ¿estamos aferrándonos a un sistema de leyes internacionales que ya es obsoleto para el siglo XXI? ¿O será que esa terquedad del derecho clásico, esa resistencia a permitir ataques preventivos, es la única red de seguridad que nos salva de un mundo donde cualquier líder puede justificar la violencia solo diciendo que tenía miedo del mañana? Es una paradoja increíble. Así es, el derecho no ha resuelto este enigma. Simplemente todos hemos aprendido a vivir dentro de la contradicción permanente.